Gracias le doy a Dios por ustedes, por la vida de cada uno de ustedes. Gracias le doy a Dios por mi vida. Gracias le doy a Dios por su presencia en medio nuestro en esta mañana. Vamos avanzando poco a poco, como se pueden dar cuenta, ya tenemos otra cara, ¿verdad? Ya se ve menos ñacarosa. Ya por lo menos allí, mire, ¿verdad? Pusimos un InDriver para tapar eso y para que aislar un poquito el ruido de los niños. Todavía la pintura no la hemos terminado. A ver que esto estaba bastante deteriorado, entonces los hermanos que han estado acá, el hermano Robert, el hermano Mamolejo, el hermano Ángelo, el hermano Francisco, bueno, todavía sigue trabajando en la parte eléctrica. Estamos esperando la manifestación gloriosa de nuestro proveedor para el cielo raso. Todavía tenemos que terminar la decoración del altar, pero hemos dado pasos agigantados y lo hemos hecho con nuestra fuerza. ¿Con qué lo hemos hecho? Con el Dios de nuestra provisión. Amén. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor en esta mañana? Gloria a Dios. Él ha sido bueno. Dios ha sido bueno, hermanos. Nos ha dado más de lo que nosotros merecemos, pero Él ha sido bueno y ha sido fiel. En esta mañana le doy gracias a Dios porque el día de ayer estuvo una comisión de la iglesia a través de Jesús en las calles y el pastor Luis Miguel estuvieron en Montería, fueron a llevar las donaciones que ustedes y yo hicimos y mucha gente se unió a este momento especial, y no hemos podido, en su momento ellos darán el testimonio, pero Cari medio contó así por encimita porque el internet estaba bien malo, que fue impactante ver. Dice, una cosa es lo que uno ve acá y otra cosa es lo que vemos cuando estamos en ese lugar. Entonces, de verdad que tenemos que seguir orando por nuestros hermanos y por todas esas personas que están sufriendo tanto, por las necesidades, que Dios sea ayudándoles. Y por todos los otros lugares donde también ha habido afectación. Nosotros acá pues tenemos cerquita Montería, pero Colombia tiene muchos lugares que están siendo azotados terriblemente con este invierno, y también fuera del país, España, Italia, por allá también ha habido bastante problemas con los vientos, con las tempestades, bueno. Pero le damos gracias a Dios porque hasta aquí Él nos ha ayudado. Quiero que allí donde tú estás, inclines tu rostro, está orando a Dios por este mensaje. Hemos venido hablando de finanzas, hemos venido hablando de provisión, pero en esta mañana Dios me dio un tema, lo que hay en el corazón. Y voy a enfocarlo en esas cosas que muchas veces nos impiden recibir la bendición que Dios tiene preparada ya para nosotros. Los niños. Me estaba olvidando de los niños, qué pena. Muy bien, vamos a orar por los niños. Ellos pasan a sus salones hoy, pero vamos a orar antes por ellos. Todos los niños, a ver si hay niños por allá, los trae para que los oremos por ellos. Amén. Mire qué niños tan lindos tiene la iglesia. Gloria al Señor. Dios bendiga a estos niños, bendiga a sus padres, los guarde. Gloria a Dios. Niños y adolescentes. Ya los adolescentes no quieren pasar. Ellos dicen que ellos no son niños. Muy bien, vamos a orar por ellos. Soberano Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por este hermoso ramillete de niños y niñas que están delante de tu presencia. Padre, los bendecimos. Bendecimos, oh Dios, a sus familias. Pedimos que la sabiduría que viene de ti, Señor, esa sabiduría que tú nos mandas a que te pidamos si nos hace falta, hoy repose sobre cada padre, sobre cada madre, Señor, y que tú seas ayudándonos a poder levantar una generación santa para ti. Padre, en el nombre de Jesús, ato y desautorizo todo lo que no es tuyo que viene en contra de ellos.
Padre, guarda sus mentes, guarda sus corazones, Señor, y dale sabiduría, Señor, también a sus maestras para que les instruyan en tu palabra. Que la revelación sobrenatural de tu Espíritu Santo sea sobre ellas para impartir el conocimiento tuyo a estas generaciones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, los niños, un aplauso para los niños. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Voy a pedir que estemos muy atentos y reverentes a la palabra en esta mañana. Gloria a Dios. Vamos a estar orando por el mensaje para que sea el Espíritu Santo hablándonos. ¿Cuántos quieren que sea el Espíritu Santo hablándonos? Él es el mejor maestro. Dice la palabra que el Espíritu nos enseñará todas las cosas. Padre, en esta mañana te damos gracias por el privilegio que nos das de estar una vez más aquí en tu casa, casa de oración. Soberano Dios, necesitamos que tú estés aquí con nosotros. Que en este momento que nos vamos a dedicar a compartir tu palabra, seas tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones, hablando a nuestro espíritu. Padre, que tu palabra en esta mañana corra y sea glorificada y haga aquello para lo cual tú la envías. Padre, derriba argumentos, derriba altivez y todo lo que se levante en contra del conocimiento del Hijo de Dios. Y en tu nombre llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Jesucristo. Glorifícate de manera sobrenatural. Pasa carbón encendido por mis labios y que no sean mis palabras sino las tuyas. Espíritu Santo, trae sabiduría, trae inteligencia, trae revelación. Que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento para que tu palabra pueda penetrar como espada de doble filo y penetre hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas y discierna las intenciones del corazón. Padre, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados, como les decía, estaba orando por este mensaje. Y bueno, estuve allí mirando aquí, mirando allá, pidiendo al Espíritu Santo. Y de pronto el Señor puso en mi corazón un sentir muy fuerte de hablar sobre lo que hay en el corazón. Yo decía, Señor, lo que hay en el corazón. Y me acordé que hacía algún tiempo yo estoy escuchando la Biblia en un año. Ese es un programa que todos los días comparten 2 capítulos de la Biblia. Y cuando estaba en el libro de Números, que compartieron este pasaje del cual les voy a hablar en esta mañana, yo sentí un estremecimiento en mi corazón y yo decía, Señor, qué cosa tan terrible lo que puede pasar con tu pueblo. Bueno, el hecho es que yo en el momento pues lo dejé ahí, lo escuché, sentí esa sensación de confrontarme con esa palabra y lo dejé ahí. Ayer mientras el Señor me ponía este sentir de hablar de lo que hay en el corazón, entonces volví a ese pasaje, me acordé y volví, comencé a leer y comencé a pedirle sabiduría al Señor. Y de verdad, hermanos, que vamos a aprender cosas muy interesantes en esta mañana. Digo vamos a aprender porque yo también estoy aprendiendo. Entonces, dispón tu corazón porque hoy Dios nos va a hablar. Amén. Yo quiero que todos estemos acá sentaditos, atentos a lo que la palabra de Dios nos va a decir en esta mañana. Quiero que abramos la Biblia en el libro de Números. Vamos a estar leyendo algunos apartes vamos a comenzar con el capítulo 13 de Números. Números capítulo 13. Gloria al Señor.
Me voy a permitir leer para ustedes los primeros 3 versículos. Y dice así la palabra de Dios. El Señor habló a Moisés y le dijo, envía unos hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Enviarás un hombre por cada tribu paterna, todos ellos príncipes. Entonces los envió Moisés desde el desierto de Parán, conforme a la palabra del Señor. Todos aquellos hombres eran príncipes de los hijos de Israel. Aquí encontramos un relato de un acontecimiento que tuvo el pueblo de Israel después que Dios los sacó con mano poderosa de Egipto. Dios los sacó con mano poderosa. Nosotros hemos leído, hemos escuchado el relato bíblico de la forma como Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto de manera sobrenatural. Dios lo hizo, dice la Biblia, que lo sacó con mano poderosa. Bueno, resulta de que Él los lleva, después que ellos salen, entonces Moisés envía unos espías a reconocer la tierra. Ahora, ¿por qué se da este evento de que Él envíe estos espías? Fue que Dios le dijo a Moisés, Moisés, escoge 2 espías y mándalos a la tierra de Egipto. Pues fíjese que no. Vámonos a Deuteronomio. Vamos a mirar Deuteronomio, capítulo 1. Mire lo que dice la palabra del Señor aquí. Deuteronomio capítulo 1, versículos 20 al 22, dice así. Y salidos de Horeb, desde el 19, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó. Y llegamos hasta Cades Bernea. Entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. No temas ni desmayes. Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Ahora, fíjese que en el capítulo que leímos, capítulo 13 de Deuteronomio, no, de Números, nos habla de que Moisés envió 2 espías, pero ¿de dónde vino esa orden, por decirlo de alguna manera, de que fueran enviados esos espías? El mismo pueblo a quien Dios le había dicho que lo iba a introducir en esa tierra de abundancia, tierra de leche y miel. El mismo pueblo que había visto la mano poderosa de Dios sacándolos de manera sobrenatural de Egipto, que vieron los milagros, vieron las maravillas del Señor. Ese mismo pueblo, ante el desafío de entrar en la tierra prometida como Dios les había mandado, le dicen a Moisés, mira, ¿por qué mejor no enviamos unos espías? Vamos a enviar unos espías para que examinen la tierra. ¿Qué está denotando esto? Esto está denotando que había incredulidad de lo que Dios había dicho y de lo que Dios podía hacer. ¿Sí vamos entendiendo? Ellos no creían. Ellos estaban desconfiados. ¿Y será que sí? No vamos a meter así de buenas a primeras allí. Dios dijo, pero mejor vamos a mandar unos espías que vayan y miren la tierra para ver si es verdad. Ahí está lo primero que el Señor me mostraba a mí, que muchas veces hay en el corazón de nosotros. Dios nos da la palabra, Dios nos da las promesas.
Dios reitera en su palabra todo lo que Él puede hacer. Nosotros hemos sido testigos, hemos visto las maravillas del Señor, muchas en nuestra propia experiencia, otras en la vivencia que han tenido otros hermanos, hemos escuchado testimonios, sabemos que Dios es grande, que es poderoso, pero cuando tenemos que enfrentarnos a un desafío de fe, comenzamos a dudar. Comenzamos a dudar, hermano. Nos cuesta creer que Dios es el Dios de lo imposible. Nos cuesta creer que Dios puede ir delante de nosotros abriendo caminos. Nos cuesta creer que Dios pelea nuestras batallas. Y esto es terrible. Esto es terrible, hermanos. Ahora, Moisés envía a los espías. Como les dije, fue el deseo del pueblo. Moisés dice, bueno, está bien, vamos a enviar a los 2 espías. ¿Qué muestra esto? Esto denotó debilidad y temor por parte del pueblo. Ellos no fueron capaces de dar el paso de entrar. Ellos sintieron temor, sintieron debilidad. Y es que cuando tú no eres capaz de creerle a Dios, el temor se apodera de tu corazón. Cuando tú y yo no somos capaces de creerle a Dios, nos debilitamos. Ustedes se acuerdan el pasaje de David, del pueblo de Israel, cuando Goliat los estaba desafiando. ¿Qué dice la Biblia? Que desde el rey hasta el siervo más inferior estaban temblando. ¿Y dónde era que ellos estaban enfocados? En la grandeza de ese gigante. Y dice la Biblia que apareció David, papá de David le dijo, mira muchacho, ve, llévale a tus hermanos que están allá en la guerra, ve, llévales provisión. Y llegó este jovencito que no era un guerrero, este jovencito que no hacía parte del ejército de Israel, pero ¿sabe qué tenía este jovencito? Conocía a Dios. Y cuando él encuentra que este paladín está desafiando al pueblo de Dios, dice la Biblia que David dice, bueno, ¿y quién es este incircunciso que se atreve a desafiar a los escuadrones del Dios Altísimo? Qué diferente, gloria a Dios. Voy a pedir la colaboración de un mujer. Qué diferente fue la posición, qué diferente fue la óptica que tuvo David al mirar a Goliat. El pueblo estaba temblando, el rey estaba temblando. Era un enemigo poderoso, no era cualquier cosa, ciertamente era un enemigo poderoso. Pero David conocía al Todopoderoso. Y cuando David se enfrenta con ellos, cuando se enfrenta ante Goliat, él le dice, tú vienes a mí con espada y jabalina, mas yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Lo venció o no lo venció? Lo venció. El caso del pueblo de Israel, ante el desafío de entrar a la tierra prometida, les llenó de temor, les llenó de debilidad, porque ellos pensaron, ¿será que sí vamos a ser capaces de conquistar la tierra? No estaban mirando a Dios. No estaban mirando a Dios. ¿Qué estaban mirando ellos? Estaban mirando la incertidumbre de algo que no conocían. Hermano, y es que nosotros constantemente nos enfrentamos a esos desafíos de fe. Dios nos dice en su palabra que nos va a prosperar, que nos va a levantar, que nos va a sembrar en nuestra familia, que Dios va a hacer y deshacer. Pero nosotros nos enfrentamos ante la incertidumbre de lo que no vemos. Y allí comienza el problema. Porque ante la falta de conocimiento de cómo lo va a hacer Dios y de qué es lo que realmente va a hacer, comenzamos a temer, a dudar, a atemorizarnos. Y eso hace que la fe se venga ¿para dónde? Para el piso. La Biblia dice en la epístola a los Hebreos,
El capítulo 11, versículo 6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Y nosotros sabemos esa palabra, hasta no la sabemos de memoria. Y la predicamos y ya le hablamos a la gente, pero cuando nos enfrentamos a la realidad de un desafío de fe, muchas veces, hermanos, se nos olvida. Y comenzamos como el pueblo de Israel a pedir evidencias. No, es que yo necesito ver evidencias. Yo no puedo estar creyendo en algo que yo no conozco. No, pero es que será que. Y allí comienza el problema. Ellos habían llegado a un momento de decisión en sus vidas. Lo que debían hacer era encomendar su camino a Dios y confiar en Él. Pero decidieron enviar espías para que examinaran la tierra. ¿Qué dice la Biblia en el Salmo 37, versículo 5? Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Encomendarle a Él nuestro camino es entregarle el control. Entreguémosle el control de nuestra vida, entreguémosle el control de nuestras circunstancias, entreguémosle el control de nuestra economía, entreguémosle el control de nuestra familia, entreguémosle todo a Él y confiemos que Él es poderoso para hacer más de lo que podamos pedir o entender. Por su Espíritu Santo, confiemos en que Él tiene el poder para abrir caminos, para hacer brotar ríos en el desierto. Hermano, esa palabra la tenemos, la hemos predicado, la hemos escuchado, pero todavía nos cuesta creerla. A mí me ha tocado librar batallas fuertes. Y muchas veces ante mis ojos tengo escenas que me atemorizan, que me horrorizan. Y siento que todo mi ser se conmueve, se estremece, pero ahí levanto mis ojos y le digo, Padre, enséñame a mirar con tus ojos. No lo que está delante de mí. Yo tengo que mirar y creer lo que tú has dicho, porque Dios no miente, hermano. Y nosotros, dice la Biblia, que el justo vive por fe, no por vista. Hasta cuando usted no sea capaz de dejar de ver las circunstancias, hasta cuando usted y yo no seamos capaces de quitar la mirada de lo que nos rodea, de lo que nos atormenta, de lo que está a nuestro alrededor y poner la mirada en el que ha dicho, yo soy Jehová tu Dios todopoderoso, no hay nada imposible para mí. Hasta ese momento vamos a estar como el pueblo de Israel, dudando en lo que Dios puede hacer. Después que ellos muestran su falta de fe y de confianza en Dios, Dios dice, bueno, está bien, manden a los espías, vayan a examinar la tierra. Y aquí comienza lo terrible. Dice que Dios le dijo, bueno, va a ir un príncipe de cada una de las tribus de Israel. De la tribu de Judá mandaron a Caleb, hijo de Jefone. De la tribu de Efraín fue Oseas, hijo de Nun. Ese Oseas es el mismo Josué. Y dice que estos hombres hicieron un trabajo espectacular. Ellos fueron de un extremo a otro de la tierra, la examinaron, miraron lo que había. Y mire lo que dice la palabra en los versículos siguiente, 17 al 20, dice, los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Neguev y luego subid al monte. Observad cómo es la tierra y el pueblo que la habita. Él es fuerte o débil, escaso o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada, si es buena o es mala? ¿Cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas? ¿Y cómo es el terreno, si es fértil o es estéril? Si en él hay árboles o no. Esforzaos y traed de los frutos del país. Era tiempo de las primeras uvas. Y estos hombres lo hicieron la tarea al pie de la letra, como le había mandado Moisés.
Dice en el versículo 22 al 25, subieron al Neguev y llegaron hasta Oreb. Allí vivía Ainán, Sesai, Talmai, hijos de Anat. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoat en Egipto. Llegaron hasta el arroyo de Escol y allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual llevaron entre 2 en un palo, y también granadas e higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol por el racimo que allí cortaron los hijos de Israel. Al cabo de 40 días regresaron de reconocer la tierra. No se encontraron con que lo que Dios había dicho era falso. Ellos no se encontraron con una tierra baldía, llena de maleza, llena de fieras, donde no había nada. No, se encontraron con lo que Dios había dicho. Tierra de abundancia. Dios no les había mentido. Oiga, hermano, y lo que se supone es que si yo me encuentro con que Dios no me está mintiendo, que lo que Dios está diciendo es verdad, ¿qué debo hacer? Descansar y creer y caminar en esa fe. Pero resulta que estos chicos no hicieron así. Mire lo que dice la palabra del Señor. Vamos al versículo 26 y 27. Fueron y se presentaron ante Moisés, Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades. Le dieron la información a ellos y a toda la congregación. Le mostraron los frutos de la tierra. También les contaron: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel. Estos son sus frutos. Qué belleza, ¿verdad? Qué belleza. Hermanos, nosotros nos hemos acostumbrado a tener un lenguaje bíblico. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con Cristo somos más que vencedores. Jehová está conmigo como poderoso gigante. Sí, lo confesamos y lo ponemos en nuestros estados y hablamos bíblicamente. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Pero ¿sabe dónde está el problema? En que en el corazón, allí en el corazón, esa palabra no está sembrada como debe estar sembrada. Allí en el corazón hay una situación terrible. ¿Y sabe cómo se llama esa situación? Se llama incredulidad. Dice la palabra en Hebreos: mirad que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Lo primero que hace el enemigo cuando él quiere destruir los planes que Dios tiene contigo es hacerte dudar. Él te hace dudar de lo que Dios te ha dicho. Él te hace dudar de aquello por lo cual tú te has apasionado. Él te hace dudar de aquello que Dios ha establecido en tu vida como una orden, como un decreto, como algo que Él ha decretado que va a hacer en tu vida. Y el enemigo comienza a atacar tu corazón y te comienza a hacer dudar. Te viene el temor, te viene la ansiedad y te quita del lugar donde Dios quiere que tú estés. Y no se lo estoy diciendo porque me lo contaron, se lo estoy diciendo porque yo he librado mis buenas batallas, donde muchas veces viene el enemigo a atacar mi convicción, viene a atacar aquello que lo cual yo estoy establecida, y comienza esa batalla entre mi alma, entre mis emociones, entre mis sentimientos, y comienzo a confundirme y a desesperarme hasta cuando puedo reaccionar y decir: Señor, tú eres soberano, tú estás por encima de todo y yo voy a descansar en ti. Hermanos míos, este camino es para valientes.
El ser cristiano no es para gente cobarde. El ser cristiano es para valiente. La Biblia dice: el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatarán. Y valiente no es aquel que anda dando alaraca. Valiente no es aquel que anda reprendiendo al diablo. Valiente es el que puede estar firme en medio de la tempestad. El que es capaz de pararse sobre la roca. Y aunque vengan los ríos, aunque vengan las tempestades, los huracanes, no se va a caer, porque su cimiento está en la roca que es Cristo, y Cristo es la palabra. Esto no depende de emociones, hermano. Esto no depende de sentimientos. Si usted y yo no aprendemos a caminar en convicción de fe, los sentimientos nos llevarán al fracaso, las emociones nos llevarán al fracaso. Lo único que nos mantiene firme es la confianza en el Dios soberano. Dice la palabra de Dios, del versículo 31 al 33. Pero los hombres que subieron con él dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra que recorrimos y exploramos es tierra que se traga a sus habitantes. Oye, ¿y de cuándo a dónde se les cambió el escenario? Primero dijeron: sí, ciertamente es tierra buena, es tierra de provisión. Y ahora le están diciendo a Moisés: no, esa tierra es tierra que se traga a sus habitantes. Todo el pueblo que vimos en medio de ella es gente de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anat, raza de los gigantes. No éramos a nuestro parecer como langostas. Y así le parecíamos a ellos. Hermano, el enemigo siempre va a tratar de distorsionar lo que Dios ha dicho de ti, lo que Dios te ha dado. Él va a tratar de hacerte creer que no es así como Dios dijo. Y va a venir la frustración. Y va a venir el enojo contra Dios. ¿Por qué yo tengo que vivir esta situación? Nos vamos a victimizar. ¿Sabe que lo peor que usted y yo podemos hacer es dejar que el enemigo nos victimice? Una vez hablaba con un hermano que estaba viviendo un momento bien terrible y estaba súper confundido. Y eso era queja para allá y queja para acá. Yo le dije: ¿te has considerado una víctima? Y cuando ya tú te consideras víctima, ya perdiste la batalla. Porque nosotros no somos víctimas, y mucho menos del diablo. Nosotros somos hijos e hijas de Dios, que estamos en las manos de nuestro Padre, y que nuestro Padre en su amor y en su misericordia nos procesa. Por eso la palabra de Dios nos enseña que cuando estemos en diversas pruebas, lo tengamos por sumo gozo, que nosotros nos alegremos en medio de la aflicción, en medio de la prueba, y que podamos confiar y creer que Dios está obrando, que Dios está purificándonos la fe, como se purifica el oro, que pasa por fuego y va botando la escoria hasta quedar el material precioso. Esa es la posición que tú y yo tenemos que tener. Pero el día que usted, porque lo que pasa es que a mí nadie me tiene paciencia, todos se levantan contra mí, es que no. Tú no eres una víctima. Tú eres un guerrero. Tú eres una guerrera. Tú eres un hombre llamado, una mujer llamada para cosas grandes. Dios no te llamó para que estés arrinconado allí llorando. Que te pisotean, a Cristo lo pisotearon. Que te rechazan, a Cristo lo rechazaron. Que te traicionan, a Cristo lo traicionaron. A Cristo lo llevaron a la cruz. A Cristo lo crucificaron. A Cristo lo rechazaron. Pero Él se ofreció por amor. Él se mantuvo.
enfocado en cuál era su misión. Tienes que enfocarte, iglesia. ¿Cuál es la misión? ¿A qué te ha llamado Dios? Porque no dependemos de los demás, dependemos de la palabra que fue dada. Si Él un día dijo, yo te escogí para cosas grandes, tú tienes que creerlo y tú tienes que caminar en eso. Aunque todo a tu alrededor se arremoline, aunque se levanten contra ti, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerra, yo estaré confiado. Aleluya. Dios es poderoso, iglesia, y Él está con nosotros. Cuando nosotros tengamos miedo y hayamos perdido la fe, vamos a levantar nuestros ojos. El salmista David decía, alzaré mis ojos a los montes. Mi mamá siempre decía, yo tenía una tía, ella era muy alta y ella caminaba así toda erguida. Y ella cada rato se caía. Entonces mi mamá decía, es que Manuelita se cae porque ella quiere andar con la cabeza levantada. Yo camino como el burro para no caerme. Hermano, pero en la vida cristiana no podemos caminar como el burro. Dios no nos llamó para estar con la cabeza enterrada. Yo me acuerdo hace muchos años que yo estaba viviendo una situación bien terrible y yo salí de mi casa con esa vergüenza, con ese sentimiento de impotencia, de pequeñez, bien terrible. Y yo me acuerdo que yo salí, bajé las graditas de la salida y así en esta posición. Y cuando yo bajé el último peldaño, el Espíritu Santo me dijo, levanta tu cabeza, porque los que confían en mí no son avergonzados ni confundidos. Dios no quiere que tú andes avergonzado. Dios no quiere que tú andes confundido. Dios no quiere que andes con la cabeza enterrada. Dios quiere que tú levantes tus ojos arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti, intercediendo por mí. Él pelea tu batalla, Él defiende tu causa. Solo tienes que creer, iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. En aquella tierra había gigantes, pero aquellos hombres les recordaban aún más grande de lo que realmente era. ¿Sabe qué hace el enemigo? Te hace ver los problemas más grandes de lo que son. Sí, él te lleva a magnificar, a poner las cosas inmensas. Son grandes, pero Él te las aumenta para debilitar tu fe. Les parecían más grandes a causa del miedo que les tenían. Qué contraste interesante es este que nos presenta la Biblia. Ellos decían que esos eran gigantes. ¿Y cómo se veían ellos? Como langostas. Mire qué cosa tan terrible. Ahora yo te voy a decir algo, hermanos. ¿Cuántas veces tú has creído que el enemigo es más poderoso que Dios? ¿Y cuántas veces el enemigo te ha hecho pensar que tú eres un pobrecito? Ay, hermano, es que yo estoy solo. Es que yo estoy sola. Es que no tengo a nadie. Ahí por ahí hay una canción en la época en que yo estaba un poquito más joven que decía, nadie me quiere, nadie me ama, solo mi Cristo. Y aunque parece como que era así como muy cristiana, que va, eso desde que tú estás confesando, nadie me quiere, nadie me ama, ya está el enemigo allí haciéndote sentir como una cucaracha. No, Señor. ¿Cómo así que nadie me quiere y nadie me ama? Tú no puedes depender de los sentimientos de los demás. Imagínese usted al Señor Jesús ya en el preámbulo de ser crucificado, que Él se hubiese dejado afectar por la decisión de Judas. ¿Qué tal que el Señor Jesús, cuando vio que Judas venía con la turba para llevárselo, se hubiese desmoronado emocionalmente, hubiese comenzado a llorar? Esto no es posible, Judas. 3 años te dediqué, 3 años estuve contigo, 3 años te alimenté, 3 años, ay, Judas, ¿por qué me hiciste esto? No. ¿Qué tal? ¿Se imaginan ustedes esa escena? El Señor allí tirado porque Judas lo traicionó.
¿Ustedes creen que el Señor amaba a Judas? Claro que lo amaba. Claro que lo amaba. ¿Ustedes creen que al Señor le dolió la traición de Judas? Claro que le dolió. Pero Él no se dejó achicopalar por eso. Él estaba enfocado en lo que Él vino a hacer. Él estaba enfocado en lo que Él tenía que hacer. Para adelante de la cruz que muerto yede. Que nada te detenga, varón, varona de Dios. Varona, como dicen algunos predicadores. Gloria a Dios. ¿Sabe qué fue lo que pasó aquí, mi hermano? Que a ellos se les olvidó incluir a Dios. Se compararon con los gigantes y se vieron como langosta. Esa es la manera en que ellos se vieron. Pero se les olvidó completamente que Dios estaba con ellos. Si solamente se hubieran acordado de todo lo que Dios había hecho por ellos cuando los sacó de Egipto. Si solamente se hubiesen dado cuenta de la forma en que Dios estuvo allí cuidándolos en el desierto. Dice la Biblia que Él les cuidó como un padre cuida de sus hijos. Dice que de día ponía una nube para que los protegiera del sol. Y de noche ponía una columna de fuego para que les iluminara el camino y les alejara las fieras. Dios tuvo cuidado de ellos. Pero todo eso se les olvidó. Hermanos míos, no dejes que el enemigo te haga olvidar lo que Dios ya te ha dado y lo que Dios está haciendo en tu vida y lo que Dios ha hecho y lo que Dios va a hacer. No permitas que se te olvide, porque Dios es bueno. Pero miren lo que sucede aquí. Dice que Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más poderosos somos nosotros que ellos. Este sí conocía a Dios. Este sí le creyó a Dios. Vamos, vamos. Josué estuvo de acuerdo con Caleb. Pero mire lo que pasa. Y aquí voy a concluir este mensaje. El capítulo 14 de Números. Me voy a permitir leer para ustedes. En el versículo Números 14. Desde el versículo 1. Mire lo que dice. Entonces toda la congregación gritó y dio voces. Y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? ¿Cuántos les han dado ganas de irse para atrás? ¿Ah? ¿Cuántas veces en medio de la prueba, en medio de la aflicción, en lugar de decir, Señor, ayúdame, decimos, no, ya Dios me falló, yo mejor me vuelvo para Egipto? Bueno, aquí pasó así. Y decía el uno al otro: designaremos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación y de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos las entregará, toda la tierra que fluye leche y miel.
Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No lo temáis. Y mire lo que dice aquí. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Corazón malo de incredulidad. El corazón se daña cuando tú dejas de creerle a Dios. Esta gente se le olvidó quién era Dios. Esta gente se le olvidaron las maravillas que Dios había hecho en medio de ellos. Esta gente se le olvidaron todos los milagros que habían conocido. Se les olvidaron a ese Dios que los pastoreó como un padre en medio del desierto. Todo se les olvidó. Comenzaron a dudar. Comenzaron a tomar decisiones terribles. ¿Sabes que las peores decisiones nosotros las tomamos en los momentos en que nos enfrentamos a crisis? Yo me acuerdo que hace algunos meses, ustedes saben que yo he venido a un proceso de salud, de cirugía, de estudio, bueno, una cantidad de cosas. Y bueno, a eso le añadimos algunas situaciones también que emocionalmente me tuvieron cargada. Y un día yo le dije, hablaba con mi sobrina Claudia Margarita, la pastora Claudia Margarita, y yo le dije, ya tomé la decisión de entregar la iglesia. No voy a seguir pastoreando la iglesia. Y ella me dijo, ¿ya el Señor te dijo que lo hicieras? Y enseguida me frené. Y mire cómo es uno de atrevido cuando uno quiere manejarse a su manera. Me frené así, pero después le dije, bueno, Dios no me lo ha dicho, pero ya yo lo decidí. Atrevida, ¿verdad? Menos mal que el Señor no nos coge y nos da tapabocas así cuando decimos esas barbaridades. Bueno, ella no me dijo nada. Ella se fue, siguió hablando conmigo, después se fue. Pero el Espíritu Santo sí me comenzó a redarguir. De modo que Él no te lo ha dicho, pero tú sí lo vas a decir. Y eso, vea, eso me tenía atormentada. Yo sentía que esas palabras me retumbaban. Yo no necesité que Claudia me las repitiera. A mí el Espíritu Santo me tenía y no pude más que decirle, Señor, perdóname. Perdona mi insensatez, perdona mi atrevimiento, perdóname, mi vida no me corresponde, yo no me pertenezco, Señor, mi vida es tuya y eres tú el que mandas, eres tú el que gobiernas y si tú quieres que esté ahí, aunque tenga que subir ayudada, aunque tenga pero yo estoy en tus manos y haré lo que tú me has mandado a hacer hasta el día que tú me lo digas, no me moveré. En mi dolor no me moveré, en mi aflicción me moveré. Cuando tú me muevas. Y sabe una cosa, hermano, eso me dio paz. Me dio mucha paz. No ha sido fácil. Pero Dios tiene el control. Nadie dice que va a ser fácil tu lucha, hermano. Nadie dice que no vas a tener pruebas, que no vas a tener momentos difíciles, que no te vas a encontrar con dolor, con aflicción, con tribulación, con rechazo, con todo estamos aquí. La Biblia dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Entonces, alégrate si estás pasando por tribulación, que eso quiere decir que vas para arriba. Amén. Vas para el cielo. Preocúpate cuando no tengas ninguna clase de problema ni de dificultad. Caramba, la cosa como rara. Pero si vienen problemas, si vienen dificultades, si viene angustia, dale gloria a Dios. Y cree y confía en Él. En el capítulo 14, Israel decide no entrar en la tierra prometida. Y esta decisión se debe única y exclusivamente a su incredulidad. La Biblia constituye el mejor comentario sobre esa resolución y es lo que dice el apóstol Pablo
en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 3, versículo 17 al 19. Vamos a mirar lo que dice aquí, en Hebreos. En la epístola a los Hebreos, capítulo 3, versículo 17 al 19, dice así: ¿Con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar por causa de la incredulidad. No pudieron entrar por causa de la incredulidad. Fue la incredulidad lo que impidió que entraran en la tierra prometida. Hermanos, es terrible lo que sucede aquí. Dice que ellos lloraron. Toda la congregación gritó en el capítulo 14 y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Todos los hijos de Israel se quejaron contra Moisés, contra Aarón. Toda la multitud, ojalá. Oiga, qué cosa terrible. Mírelo a dónde nos puede llevar un acto de dolor, de enojo, de aflicción, de confusión, cuando no dejamos que Dios tome el control. Ellos estaban siendo torturados por su miedo. Ellos estaban viviendo un momento de angustia terrible. Esto no fue un espectáculo que hicieron. Vamos a hacer ahora que estamos llorando para que crean. No, la gente estaba angustiada, estaba desesperada, al punto que decían, pero ¿por qué mejor no nos morimos? Dios ha debido matarnos allá. Terrible. No saques a Dios de tus problemas. No saques a Dios de tus batallas. Porque Él todavía sigue diciendo: yo soy Jehová tu Dios. Yo pelearé por ti. Jehová sigue peleando nuestras batallas. Deja que Él pelee por ti. Bueno, ellos en su confusión comienzan a decir por qué no se morían. Y miren lo que encontramos aquí, algo particular. Dice: se encuentran en un estado de ánimo tan triste que creen que sus esposas y sus niños caerían en poder del enemigo. Usan a sus niños como excusa y aparentan pensar en la seguridad de sus hijos, pero realmente lo que hacen es criticar a Dios, como si Él no pensara en la seguridad de sus hijos. ¿Y sabe usted quiénes entraron en la tierra prometida? Los hijos. Yo digo, todos ustedes, los que no han creído, los que han dudado, aquí van a quedar muertos en el desierto. Y aquellos por los que ustedes están temiendo, que dicen que que tienen miedo de que sus hijos los mate el enemigo, esos son los que van a entrar. Porque las cosas no son como tú y yo pensamos, es como Dios ha determinado que sean. Y si tu falta de fe se convierte en un impedimento para que Dios haga lo que tiene que hacer, hermanos, Dios sabe cómo hacerlo. Dios sabe cómo hacerlo. Amén. Los mayores se sentaron allí llorando y diciendo que estaban preocupados por la seguridad de los niños, pero la verdad es que era Dios quien estaba pensando en la seguridad de los niños, y por eso Dios permitió que fueran los niños los que entraran en la tierra prometida. Y mira aquí lo que revela el corazón. Versículo 4. Se decían unos a otros: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel.
Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y dijeron a toda la congregación de los hijos de Israel: la tierra que recorrimos y exploramos es tierra buena. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a esa tierra, nos las entregará. Es una tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra el Señor, ni temáis al pueblo de esa tierra, pues vosotros los comeréis como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y el Señor está con nosotros. No le temáis. Wow. Esos hombres estaban bien enfocados. Esos sí sabían que Dios tenía. No, no sigan llorando. Miren, la tierra es buena. Pero ¿sabes una cosa, hermano? Cuando tú le das lugar en tu corazón a la incredulidad, cuando tú permites que esa incredulidad te dañe el corazón, mirad que no hay en ninguno de vosotros corazón malo. La incredulidad te vuelve el corazón malo. Te hace dudar del amor, te hace dudar del poder, te hace dudar de la fidelidad de Dios, te lleva a creer que no lo vas a lograr porque es que no. Dice que estos hombres, Caleb y Josué, se rasgaron los vestidos, un señal de humillación, de desesperación, de dolor. Por favor, vamos a creer. Pero no. La diferencia estaba en la interpretación de los hechos. Porque mientras que 10 espías no lo hicieron, estos 2 hombres incluyeron a Dios en su presentación. Los otros espías solamente miraron los gigantes, miraron las murallas y se enfocaron allí. Pero estos 2 se enfocaron en Dios, Josué y Caleb. Bendito sea el nombre de Dios.